Hola, bienvenidos una vez más al canal. Hoy hablaremos sobre las diferencias entre lengua, lenguaje, dialecto y habla. Acompáñame. La lengua es el idioma con el que se comunican las personas, por ejemplo, español, inglés, francés, alemán, etc. Los idiomas pueden ser representados a través de la escritura. Por eso el concepto de lengua dice que es un sistema de signos orales o escritos que utilizamos para comunicarnos dentro de un grupo. Podemos decir que la lengua es un instrumento del lenguaje, en especial del lenguaje verbal. La lengua o las lenguas se extienden por grandes y diversos espacios geográficos y esto hace que empiecen a expresarse de maneras diferentes, a sufrir cambios en su pronunciación. Y es precisamente ahí, en esos cambios que empiezan a producirse dentro de una lengua que se va expandiendo por diversas regiones, que surgen los dialectos, de los que hablaremos más adelante. Existen diversos tipos de lenguas dependiendo de su función social. Por ejemplo, las lenguas maternas. Las lenguas maternas son las que adquirimos al nacer y con la que aprendemos a comunicarnos. O sea, la lengua materna es el primer idioma con el que aprendemos, es nuestra lengua madre. Existen también las llamadas lenguas vivas. Significa que son lenguas, idiomas que se hablan y que se mantienen activas y se actualizan con el tiempo. Poseen hablantes nativos y están en constante uso. Por ejemplo, el español, el inglés, el francés. Una lengua viva es una lengua activa. Por su parte, las llamadas lenguas muertas carecen de hablantes, no se usan ni se actualizan jamás, sino que permanecen como un hecho histórico, algo que existió en algún momento. Nadie las habla ya, por ejemplo, el sumerio, el fenicio, entre otras. Las lenguas oficiales son las que elige un país o una sociedad humana organizada para representarse o para que los represente. Eso significa que ese será el idioma en que esa sociedad va a realizar comunicaciones oficiales y burocráticas. Existen también las llamadas lenguas litúrgicas. Son aquellas que solamente se usan para tipos específicos de eventos, por ejemplo, actos, rituales, como ocurre con el latín en algunas celebraciones religiosas católicas. Las lenguas autóctonas son las que pertenecen a un determinado territorio y no han atravesado procesos de fusión, transculturación o sincretismo con otras lenguas. Una lengua autóctona es una lengua histórica y todo lo que la distingue y desarrolla en ese territorio donde ha surgido y se ha desarrollado. Por ejemplo, las lenguas romances se consideran autóctonas y también son autóctonos el quiché o el azteca, entre otras. Y ya que hablamos de lenguas, voy a aprovechar para homenajear muy brevemente a las lenguas indígenas, ya que desde el pasado 2022 y hasta el 2032 se celebra el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, una celebración que organiza las Naciones Unidas y que lidera la UNESCO. Y voy a compartir contigo un breve texto sobre las lenguas indígenas, escrito por Mini de Gawan, perteneciente al pueblo Igorote del grupo Cacanaey en la cordillera filipina. Mini de Gawan dirige el programa de pueblos indígenas y tradicionales de la Conservación Internacional en Virginia, Estados Unidos. Ella escribió: para los pueblos indígenas, las lenguas no son únicamente símbolos de identidad y pertenencia a un grupo, sino también vehículos de valores históricos y éticos. Constituyen la trama de los sistemas de conocimientos mediante los cuales estos pueblos forman un todo con la tierra y son cruciales para su supervivencia. El futuro de sus jóvenes depende de ellas. Sin dudas, hace un llamado a cuidar y respetar las lenguas indígenas,
pero a la vez nos hace tomar conciencia a todos del valor que tiene la lengua, el idioma, para un ser humano y que debemos ser conscientes de cuidar, proteger la lengua, el idioma que habitamos. O sea, si yo soy francesa, debo usar términos franceses para expresarme. ¿Por qué si soy francesa tengo que usar términos en inglés, por ejemplo, a la hora de expresarme en mi día a día en Francia? Se trata de cuidar y respetar la lengua que nos identifica. Hablemos ahora del lenguaje. El lenguaje es la utilización de ese idioma o lengua para comunicarnos. El lenguaje, a diferencia de la lengua, es universal. Es una capacidad de todos los seres humanos de comunicarnos mediante signos para expresar nuestros pensamientos. El lenguaje puede ser sonoro, es decir, puede ser verbal. Usamos las palabras para comunicarnos. El lenguaje puede ser gestual, o sea, cuando usamos el lenguaje corporal para expresarnos. Puede ser escrito cuando usamos las letras o los símbolos. Puede ser icónico, es decir, cuando usamos imágenes para comunicar algo. Sobre este último tipo de lenguaje, el icónico, quiero decir que es solamente visual y siempre transmite un mensaje muy fácil de entender. Algunos ejemplos de mensaje o de lenguaje icónico pueden ser, por ejemplo, la señal de no fumar, la señal de reciclaje, señal de peligro o stop, o las luces del semáforo. El habla es la manifestación oral de la lengua. El habla permite que los pensamientos sean expresados a través de la palabra. Para que exista el habla, tiene que existir la voz, la articulación, la fluidez y también la respiración. El dialecto, como ya dije, es una variación de una lengua. Presenta ciertos límites geográficos. De hecho, existen dialectos sociales y existen dialectos geográficos. También dialectos locales, contextuales e históricos. Los locales son aquellos que pertenecen a un sector determinado de los hablantes de una lengua. Los contextuales presentan diferentes formas de elaboración dependiendo del contexto en el que se utilicen, como por ejemplo un ambiente formal o un ambiente informal, el dominio de la lengua que se tenga y el estilo personal. Por último, los históricos, o sea, los dialectos históricos, presentan su propia historia de elaboración, la cual se encuentra intrínsecamente ligada a la historia de la lengua a la cual pertenecen. Por hoy es todo. Recuerda que puedes darle me gusta al video, compartirlo con alguien que lo necesite y por supuesto suscribirte al canal. Hasta la próxima. Chao.